Hola a todos cinéfilos y bienvenidos a una nueva crítica de mi canal. En este caso será la crítica de Alien Covenant, la última entrega de la saga Alien y la segunda de las precuelas. Yo la verdad soy bastante fan de la saga Alien, he visto todas las películas y cuando escuché que Ridley Scott, el director de la original, quería hacer unas precuelas, la verdad es que me emocioné bastante. La idea de ver más películas que en cierta manera expandieran el universo de la franquicia, la verdad es que me gustaba mucho. Y la verdad es que tras ver los primeros trailers de Prometheus la cosa pintaba bastante bien. Pero tengo que admitir que soy de esos a los que finalmente la película Prometheus no le gustó tanto como esperaba, me decepcionó un poco. También puede ser que las expectativas fueran muy altas. Me pareció eso sí que tenía muy buenas ideas, el tema de presentarnos a los ingenieros y estos como los creadores de la vida en la Tierra. También a la vez de haber creado algo bueno, crearon algo malo, crearon el arma biológica que se acabó convirtiendo en su perdición, que en este caso son los xenomorfos. Pero tenía varios problemas, no se ahondaba demasiado en estas cuestiones, no se ahondaba demasiado en estas ideas, tenía algunos personajes muy poco trabajados y que a veces tenían comportamientos un poco, digamos, estúpidos. Y luego tenía algunas tramas o personajes que eran bastante interesantes, como el personaje de Peter Weyland, que estaba interpretado por Guy Pearce, pero que realmente al final no se le acababa dando la importancia que se debería, no se desarrollaban tanto como esperábamos. Luego me pareció que el final de la película era un poco precipitado y también, por qué no decirlo, yo fui a la película esperando ver aliens y el único que vemos es apenas en los últimos compases de la película, bueno, más bien en la escena post-créditos, como un pequeño cameo apenas. En total me pareció que era una película que, si bien no era mala, es cierto que tenía ideas suficientes como para ser una grandísima película y finalmente me supo a muy poco. Ahora vamos a ponernos con la nueva, con Alien Covenant. En cuanto al plano artístico, la música está hecha para mantenernos en tensión durante toda la película. Los efectos especiales son una pasada, como suele ser normal en la actualidad. Los diseños de planetas, naves, trajes, los xenomorfos son bastante fieles a lo que hemos visto en las películas anteriores de la saga y eso hace que la ambientación sea bastante buena. Con respecto a los xenomorfos, se aumenta un poco más la mitología de este ser y se nos muestra a un nuevo tipo de xenomorfo de color blanco que sale al principio de la cinta, pero también volvemos a lo clásico y podemos ver a los abrazacaras o facehuggers que salían de los huevos y a un alien que es bastante parecido al de las películas clásicas. Como dije, uno de los problemas de Prometheus es que apenas salían los aliens y esto aquí no es un problema, aquí salen bastante y las muertes que producen son bastante gráficas y bastante entretenidas para el espectador, la verdad. En cuanto al tema de los personajes, en la mayoría no se ahonda demasiado porque la verdad es que están en la peli básicamente para servir de carnaza, de comida de alien. Es más, el propio capitán de la nave, que está interpretado por James Franco, apenas sale excepto un pequeño cameo en la película, ya que muere nada más comenzar debido a un problema en su cápsula de hibernación. Los únicos personajes que tienen algo de importancia en la película serían un poco el piloto. Claro está el personaje de Daniels, que se nos ha presentado desde un principio en los trailers como que iba a ser una especie de protagonista, y los dos androides. El personaje de Daniels hace un buen papel en la película. Es cierto que no llega a tener el carisma que sí que tenía el personaje de Ripley en las películas originales. También pasó esto con Elizabeth Shaw en Prometheus, que no tenía ese tipo de carisma, pero al menos cumple. Y la verdad es que es uno de los pocos personajes, digamos, profesionales de la película, porque es la única que no quiere ir realmente a ese planeta y quiere seguir con la misión original que tenía la nave Covenant. Pero lo suyo es verdad que tampoco es nada del otro mundo, simplemente se limita durante la película, como muchos otros personajes, a sobrevivir y ya está. Y finalmente llegamos a los dos personajes interpretados por Michael Fassbender, los androides Walter y David. Walter en cierta manera es un personaje bastante plano, ya que es un androide que está bastante más desarrollado, es un modelo bastante más nuevo que el de David, pero al que le han privado de las emociones para que no dé tantos problemas, y eso lo convierte básicamente en una carcasa vacía. Y por el otro lado tenemos al personaje de David, que ya lo conocíamos de la película anterior y que para mí es el mejor personaje de esta película. A él le pertenece el prólogo de la película, también se podría decir que es el gran triunfador del final de la misma, y tiene toda la pinta de que en el caso de que hagan alguna secuela más de estas precuelas, seguramente parte de la trama va a girar en torno a él. Es cierto que tarda en salir en la cinta, pero es un personaje que provoca bastante interés ya que no sabes por dónde te va a salir. David tiene bastantes ambiciones. Vemos que en el prólogo, cuando se presenta ante él su padre o su creador, desde el principio notamos que David lo ve como alguien inferior a sí mismo. Y durante la película, y también lo vimos en la anterior,
vemos que es él el que quiere convertirse en un nuevo creador, un nuevo padre para una nueva raza, y a la vez encargarse de exterminar esta raza caduca de los hombres. Durante la película tiene bastantes momentazos, pero me gustaría señalar dos en particular que nos muestran bastante bien cómo es su personalidad. Uno es cuando durante el prólogo tiene que elegir tocar una canción de Wagner y elige, en este caso, la entrada de los dioses en el Valhalla. Y la otra es el momento en el que se nos descubre cómo en el pasado se encargó de exterminar a la raza de los ingenieros, mientras en el presente recita el poema de Ozymandias. Un problema que tiene la película es que, al igual que en la anterior, los personajes a veces toman algunas decisiones, digamos que cuestionables, para que así la trama pueda llegar hasta el punto en el que quiere enseñarnos el director. Pero algunas de esas situaciones están bastante forzadas y me gustaría aquí poner el ejemplo del momento en el que Oran se acaba de dar cuenta de que David esconde ciertas cosas porque lo ve hablando con el nuevo xenomorfo y aún así le sigue hasta la sala de incubación de los huevos y se acerca lo suficiente para que el abrazacaras o facehugger se le lance contra la cara y lo impregne, lo cual me parece una tontería. Y también me parece una pena que hayan desechado cualquier idea que tuvieran con respecto a los ingenieros o al personaje de Elizabeth Shaw, porque directamente en esta película se los cargan de raíz y en ese sentido no hay problema de continuidad porque directamente no se les vuelve a ver, se explica cómo murieron los ingenieros y más o menos se da a entender cómo murió Elizabeth, pero hasta ahí. Pero bueno, en general la película a mí me ha gustado, me parece que es un paso en la buena dirección con respecto a Prometheus. Me parece que es mejor que Prometheus, claro está por debajo de las originales, pero eso también es normal. También me gustaría recalcar que, pese a que por lo visto en los trailers mucha gente pensó, incluido yo, que iba a acabar siendo un calco de las películas originales, simplemente una película de supervivencia con respecto al xenomorfo, finalmente la película tiene un sello distintivo gracias al personaje de David, sobre el que gira bastante parte de la trama. Digamos que en ese sentido David le da cierta identidad propia a la película con respecto a las otras. Y bueno, hasta aquí la crítica de Alien Covenant, espero que os haya gustado. Si os ha gustado os pediría que le dierais a me gusta y a los que os guste lo suficiente le podéis dar a suscribir porque voy a seguir subiendo este tipo de vídeos. Y bueno, nos vemos otra semana. Hasta entonces.